Bueno, hoy estamos a día 15 de octubre del 2025, estamos junto con Carlos Spinelli y hoy vamos a hacer una entrevista respecto de la cuestión de los picapedreros, las canteras y un poco la creación de Estación Chapalmalal. La primera pregunta que la va a hacer Javier Salguero es... si pudiera, decirnos tu nombre completo, el año y el lugar de nacimiento. Empezamos por ahí, ¿te parece? Dale, cómo no. Bueno, mi nombre es Carlos Luis Spinelli, nací en el año 1951, parido en la estación Chapalmalal, un día de una semana de mucha lluvia, con lo cual era imposible, el camino era de tierra, la 515 de asfaltada era de tierra, no, era imposible salir, traerla a mi vieja al hospital, así que la ayudaron ahí las vecinas y nací en el propio pueblo Estación Chapalmalal. Por supuesto, al otro día las condiciones climáticas cambiaron un poco y ahí mi padrino me trajo en el camión con mi vieja hasta el hospital y bueno, ahí me dieron. Y acá estoy. ¿Y ahí creciste? Crecí en Estación Chapalmalal. Sí. ¿Y qué recuerdos tenés de la época y en relación a tu papá que trabajaba? Y bueno, de esos primeros años, ¿no? Sí. Sí, nací y me crié ahí en el Centro Chapalmalal, hice todo la escuela primaria, en aquel momento no había jardín de infantes, a los 5 años, yo a los 5 años iba a la escuela. Una chica amiga que vivía cerca de mi casa me pasaba a buscar y me llevaba la mano al colegio. Y bueno, todo cantera, yo ahí era todo cantera y fui creciendo y viendo pasar a mi viejo con un camión, como te decía, un Chevrolet 47 que era más largo de cabina que de caja y llevaba piedra a una moledora que estaba a 2 cuadras de mi casa. Y además los vecinos, que eran varios ahí, también trabajaban en el galpón de la estación de trenes en el acopio de cereales. Ahí los apellidos siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, la actividad se perdió, por supuesto, pero siempre fueron o los gallegos, Martínez, Pérez, Díaz y los tanos de Spinelli, Dióscare y Bon Giovanni, los mismos. Pero esa fue un poco la niñez. Hasta hice todo el primario en la escuela, en aquel momento era Escuela Nacional 69, perdón, Escuela Nacional 69 fue en primer tiempo y promediando la escuela se cambió a Provincial 60, a llamarse José Gervasio Ortigas, hoy creo que tiene otro nombre. Pero sí, esa fue ¿Y esa que nombraba que estaba a 2 cuadras de tu casa, ¿te acordás la dirección donde quedaba la cantera? Sí, estaría ubicada, justo detrás del Club Chapalmalal. La calle de acceso es la misma que pasaba frente a mi casa, que es la calle 12, y vendría a ser entre casi esquina 7. Nada más que ahí está cortada, toda esa parte está cortada. Y te hago una consulta, ¿te acordás los apellidos o nombres de las personas que trabajaban en la cantera? Además, empecemos por tus familiares, ¿no? Que me contabas que... Sí, esa moledora puntualmente sé que el apellido de la gente que manejaba o administraba la cantera era la familia Sonsini, que lo conocía, Sonsini, Sonsini hijo fue funcionario de turismo en algún momento del gobierno, no sé si de Rosario y después los hijos de ese hombre estuvieron habitando ahí en el lugar, eran varias hectáreas. Digamos que la explotación era, o por lo menos a quien yo veía permanentemente, era la familia Sonsini. Y después los camiones de Saavedra, que eran camiones muchas veces de las firmas, ¿no? De las canteras, de la cantera de Warris,
El camión de mi viejo no, lo había comprado él con mucho esfuerzo, pero después estaba Tonini, Saavedra, ya te digo, Toledo, sí, son varios. Esos son los que yo veía con transporte, ¿no? Sí. Después conocía, por supuesto, a veces a las tardes se juntaban a charlar con mi viejo, los que normalmente eran los que cortaban la piedra, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Sí, y los que cortaban la piedra, un trabajo rudo, duro, pero bueno, qué sé yo, para ellos era habitual eso y no era de gran trabajo según ellos, pero vos sabés que hoy... Sí, claro. ¿Y el barrio te acordás cómo era, Carlos? O sea, digamos, en la cuadra, por ejemplo, tuya. Sí, y era, qué sé yo, en ese momento había tres casas, cuadras, la manzana. Después se fue poblando mucho, y toda gente que venía a trabajar o a la estación, en el acopio de cereales, o gente que venía a trabajar en las canteras, ¿no? Bien. O sea, digamos, además de las canteras había una población de tipo cerealera, de gente que trabajaba. Sí. O más chacras. No, tipo que trabajaban, porque la estación tenía tres grandes galpones. Y bueno, en uno creo que iba la papa, en el trigo, y así. El cereal estaba en distintos galpones. Que también había gente que con camiones venía y traía la producción y la trasladaba, ¿no? desde la propia estación. Y en uno de esos galpones, siempre me acuerdo de chiquito, mi vieja participaba de la comisión de madres de la escuela. En aquel momento no era cooperadora, era comisión de madres. Y generaban fondos para el colegio, ¿no? Lo que después vino a ser la cooperadora. Claro. Pero como siempre, ¿no? Bailongo, dos orquestas, buffet, premio, rifa, lo de siempre. Se me acababa. Hoy todavía eso no Sí. perdió vigencia. Sí. Yo fui presidente del Club Palmeral durante 6 años y hacíamos todas esas cosas, bingo, lotería familiar, esas cosas. Te hago una consulta. De estos que trabajaban trabajadores del rudo que trabajaban la piedra, ¿te acordás los nombres? ¿Alguna anécdota que te contaran? Vos lo veías pasar muy cerca de 2 cuadras de tu casa. Los acentos, capaz que algún acento tendría. Terrible. ¿Cómo hablaban? ¿No? Claro. Terrible, sí. Me causaba mucha gracia, te imaginás que yo no tenía. Era chico, entonces. Claro. Verlo, qué sé yo, y después por ahí a lo mejor durante el día lo veías trabajando bien. Yo a veces iba a llevarle mate cocido a mis viejos a la cantera, que me metían un montón de horas. Claro. Y después los veía chupeteados. A la tarde, cuando terminaban, chupeteados. Un día como hoy, con él. Claro. Más que nada, después todo el día en la cantera. Imagínate en verano, podría taca. Al sol. Sí, y llegaba así, que llegaba a la tarde. Sí, compartía con ellos permanentemente. Y ahí en esos momentos te contaron alguna anécdota, de dónde era, algo. No, sí, eso sí, muchos me contaban, muchos me decían así en hincapié que se habían escapado por la guerra, porque no querían morir en la guerra, pero yo muy pequeño, te imaginás que ni siquiera dimensionaba que era una guerra ni cómo era la situación, pero yo sabía que eran tipos que habían escapado de su lugar porque no hablaban como yo, y tampoco hablaban como mi viejo. Mi viejo, si bien hablaba bastante bien castellano, tenía palabras como, por ejemplo, para él jefe era el jefe, esa cocolichi, altán, pero era bastante entendible. A los yugoslavos, a los polacos era difícil entender, sobre todo que ellos en aquel momento
acostumbraban a comunicarse entre ellos como los gitanos, ¿viste? Que vos no lo entendés. Es su idioma. Bueno, claro, exacto. Se comunicaban entre ellos en su idioma. Y cada tanto hacían fiestas y eso, y vos les veías que entre ellos se comunicaban, no le entendían nada. ¿Te acordás de algunos apellidos, nombres de eso? Mirá, ¿O cómo le decían? ¿Algún modo? claro, bueno, el polaco era siempre el polaco, un viejo flaco petizo. Ese era encargado, ¿no? ¿Me dijiste? Ese era encargado de una cantera, que si Dios quiere, te voy a poder averiguar el apellido. Después estaba un tano que usaba un birrete muy loco, tremendamente loco, que decían Diocane, porque él decía Diocane, decía Giorgetti se llamaba ese, el apellido. Bueno, estaba mi viejo, estaba mi hermano, el gaucho, Rostal, decían el gaucho, un personaje que me hubiera encantado conocerlo más a fondo. Yo lo cuidé el último tiempo de su vida en el hospital, pero conozco de anécdotas de él de joven, no le jugué. Y bueno, mi tío Jaime también trabajaba en la cantera. Bueno, Saavedra, Tonini, apellidos muy propios, los Santos, los papás de Abel, sí, Eladio y Manuel. Tienen unos tremendos dedos de trabajar en la cantera. Sí, grueso. Y después tocaban el acordeón, no sabés lo que era eso. Luego ellos tocaban el acordeón, había fiesta y estaban los Santos tocando. Uno tocaba el acordeón al piano y otro tocaba el bandoneón. Mano curtida, ¿no? O sea, manos. Por favor, Era como unos dedos. Que es mala palabra. Sí. Tremendo de gases, cómo apretar la tecla, le hacía sonar. Bueno, y hacíamos fiesta, se hacía, yo te digo, fiesta en uno de los salones de uno de los galpones de la estación. Y yo era los primeros que digo, ¿no? Y después había un almacén de la familia Casaligi en una esquina ahí muy puntual, que estaba en cruz con la estación de trenes y de espaldas al barrio, digamos, así que ahí se compraba todo. También eran tanos, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que en el almacén, hasta mi viejo compraba el aceite para el camión, digo, era ramos generales. Claro, si no llegó a ser ramos generales, que sí había otro más adelante, pero bastante. ¿Y ellos cómo se llamaban a sí mismos? Que ¿alguna vez te comentaron si se llamaban picapedreros o cómo? Eran picapedreros, sí. Esa era la identificación de ellos. Eran picapedreros. Eso sí, picapedrero. Yo soy picapedrero. No, nada, sí. Íbamos a hacer compras a Otamendi, que me llevaba a ver en el camión. Y él, sí, a todos lados era picapedrero, y yo lo que charlaba con los viejos, con este viejo que te digo que decía, tío Cane. Ese tano me hacía morir de risa. Pero decía, yo soy picapedrero, yo no te voy a la Sí, era picapedrero. ¿Y te dijeron en algún momento, vos les preguntaste de dónde habían aprendido esto de los cortes? ¿Cómo habían aprendido a elaborar la piedra? Vos sabés que no, nunca lo pregunté, porque me llenó de asombro ver cómo la trabajaban. ¿Tenés una imagen, te acordás de eso? Sí. Tremendo. Bueno, primero conocer la barrenadora, que es un taladro, como el que taladras la madera, nada más que este taladra la piedra. Claro. Tiene una fuerza distinta, pero es una máquina que está sobre día. Digo, no sabía lo que era antiguamente, hoy son más sofisticadas. Pero en aquel momento, Fuerte tenía que ser. ¡ay, por Dios! Te sacudía todo el cuerpo. Todo el día. Y aparte era lo que nosotros conocemos como barreno, pero era una mecha larga, de metro y medio, con una cabeza cuadriculada, digamos, iba pegando en la piedra.
hueca en el medio, entonces iba soplando, sacando entraba aire por ahí y iba sacando el polvito. Y eso, Qué manera de inhalar pobre. no, te imaginas, mi viejo murió de silicosis, pobre, Claro. porque no había otra cuestión. Yo lo atendió el doctor Barrena, que era una eminencia para esa época. Yo ya era grande y me dijo, mirá, tiene los pulmones tapados con piedra, ¿no? Así, te imaginas, trabajaba. Cuando iba a descargar a la moledora, Todo el polvo. ¿ustedes vieron cómo trabaja la moledora? ¿Lo Sí, vieron? lo vi. ¿Eh? Bueno, la moledora trabaja así, si va y te imaginas que sacás de piedra bruta más o menos así a la chiquitita, a la grande. Todo ese polvo, cuando vos estás ahí, imagínate el tipo que labura tratando de que la piedra caiga en el lugar donde se rompía, ¿no? Bueno, mi viejo iba con el camita esperando que abría la puerta con un gancho, porque es todo trabajo bruto eso, abría la puerta para que la puerta se abriera y cayera la piedra en la boca. Todo el rodillo que le pegaba. Si no estaba ahí con la ordenadora. Y después, eso era el primer paso a la piedra. Y después, ¿cómo se seguía, digamos, para terminar haciendo el bloque? Se agujereaba la piedra, el banco de piedra, digamos, se le metían cartuchos de dinamita. Claro. Que si alguna vez me asusté mucho fue porque mi viejo ya tenía 15, 16 años, era bastante grandecito. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo es el nombre puntual. Eran cartuchos de dinamita, largos así, venían en cajones de madera. Altos así, largos así. Y las canteras tenían, eso se terminó con el tema de la subversión. Claro, porque tenemos para las cosas. Claro. Pero las canteras, por ejemplo, la cantera donde trabajaba mi viejo, tenían, vos para trabajar la piedra tenías que desmontar lo que es la tierra que había arriba. Entonces, esa tierra la amontonabas en un costado del lugar, amontonabas. Bueno, ellos habían hecho, en esa cantidad de tierra impresionante que habían hecho un hueco y adentro lo revistieron, lo dejaron bien claro, lo hicieron aceptable y una bajada, pero apenas, una bajadita por una madera lisa, una cosita así chiquita, vos te metías, después adentro te parabas, pero la salida era así. Bueno, mi viejo me hizo meter para sacarle unos cajones porque él no llegaba. Te puedo asegurar que el olor tremendo, mortal, y conocer dónde guardaban, o ahí guardaban la dinamita y las mechas, claro, y los fusibles. Claro. Eso que hacían, metían en el huequito que hace el barreno, le metían pero vos sabés que yo no me acuerdo bien, gelimita, algo así, tengo que buscar la palabra exacta de cómo era, el nombre de ese material. Metían los cartuchos y los unían con una mecha. Entonces se iban uniendo y le metías todo y después capaz que ponían 4 o 5, tapaban bastante bien para que la explosión no se quedara para arriba, sino que fuera para abajo. Y antes se prendía la mecha común, o sea, con el encendedor prendía fuego a la mecha y disparaba para que no te fuera a agarrar la presión. Claro, ¿qué había? Había una... ¿Vieron las zorritas que se usan en el campo? Sí. En el campo o en la mina, sí. Viste que son... Sí.
se le llaman zorras, esas que son tipo cóncava y grande. Bueno, una de esas tenían volcada ahí abajo, cerca de los lugares donde se explotaba, así que ibas, prendía fuego y salía corriendo, te metías ahí abajo para que la piedra no te alcanzara, porque volaba La piedra. velocidad que una de esas piedras. No, tremendo, Peligro, tremendo. Bueno, yo lo veía hacer ese trabajo con mi viejo. Con el tiempo vino el eléctrico. Claro. Estaba una batería, te ponía resguardo y ahí Claro, claro. Pero ¿en qué año era así, Manuel, más o menos? ¿Vos tenías 15 años, decís? Y un poco menos, ¿no? Yo cuando lo veía correr a mi viejo y tendría 10, 12 años. Ya estoy hablando 61, 62. Después se cambió el sistema. Era la pólvora líquida. No la pólvora es lo que genera. Sí, la explosión. Esta filimita, no sé qué busca. Era líquida. Y se hicieron muchas pruebas, pero reventaba, no sabe lo que es. De hecho, en Chapadmalal hay muchas casas con grieta y todo eso, producto de la revolución. Eso te iba a preguntar, porque Claro. el daño al oído también, eso, las explosiones. Sí, y a ver, para el que no está acostumbrado, yo tenía parientes que venían de La Plata y escuchaban a veces al mediodía y a veces a las 5 de la tarde, bom, bom, y si llegaba a estar la atmósfera baja, por favor, quiero salir corriendo, ¿no? Me están tirando. Tremendo, pero uno se habitúa a eso. Lo normaliza. Total. Pero ¿Y siempre era al mediodía y a las 5 de la tarde? claro, era tipo 12, que era cuando se iban A comer. a comer, para dejar todo preparado para la tarde, cuando volvían, y a las 5 o 6 de la tarde. ¿Y hasta qué hora le estiraban? No, había horario establecido. Ah, sí. bien. Por ejemplo, era de 12 a 12 y media, creo, y a la tarde de 5 a 6. Yo Bien. sé que después de las 18 no podía haber explosiones. ¿Por qué? Porque vos por ahí pasabas en la calle y te volaba una piedra. ¿Y quién se encargaba de la explosión? ¿De hacer ¿Había alguien encargado? ¿Siempre el mismo? En cada cantera había un encargado. Ah, De explosivos. Sí. Bien. ¿te acordás el apellido? El Foguín, decían. Y yo te digo, en la cantera de Warnich, una etapa que la hacía mi viejo. No, porque pienso que respecto a los otros picapedreros tenían que tener un cierto conocimiento o experiencia, porque no cualquiera con... No, sí, sin duda tenés que aprenderlo, sí, sin duda. A ver, casi siempre había un tipo que se encargaba de eso, siempre esa función. Y te digo, por ejemplo, Yaraví actualmente hace lo mismo. No sé cuál será el método hoy, que debe ser mucho más adelantado, con toda seguridad, que prácticamente no escuchaba mucho las explosiones, salvo que haya atmósfera baja, que no se discute un poco. Pero siempre hay un tipo que está encargado. En ese caso, yo digo, en la cantera de Warnich, hubo una etapa que era mi viejo que estaba encargado de eso. ¿Y te acordás cómo aprendió a hacer eso tu viejo? Mi viejo, y le enseñaron los compañeros más viejos. Eso Se va a pasar tradición, de claro, tradición. exactamente. Y a trabajar la piedra también lo aprendió. Vos nos comentabas que tu papá te enseñó. Sí. ¿Qué recordás de que te enseñara y qué edad tenías? Y ya te digo, tendría 15, 16 años. En la etapa que mi viejo se convierte en hacedor de adoquines, digamos, fue una etapa que él empezó a sufrir consecuencias de la silicosis. Entonces el médico le prohibía que fuera un poco a la cantera, ¿no? Entonces, ¿qué hizo mi viejo? La propia gente le daba una mano en ese aspecto. Le traían los bloques ya cortados, eran bloques cuadrados, como se puede ver, nada más un poco más largo,
más ancho, le traían los bloques cuadraditos, lo dejaban ahí y mi viejo los ponía arriba había armado una piedra grande, todo se hacía con piedra, una piedra grande, ahí puso una goma de camión, la llenó de piedra adentro y arena, y eso le servía de banco, y él trabajaba. ¿Y cuánto, por ejemplo, con un bloque así, cuánto tiempo puede estar? ¿1 hora, 2 horas, 3 horas? Sacaba, yo me admiraba. O sea, vos lo miras en tu casa trabajando. Sí. Ponen en el patio tuyo. En la vereda. La vereda. La vereda, a ver, mi casa son 2 lotes. Bien. En un lote estaba el garage donde él guardaba el camión y el otro lote estaba en la casa. Estaba la casa. Sí. En el lote donde estaba el garage ocupaba la mitad del lote. Bueno, en la vereda, ya la línea municipal para adelante, cerca, frente a la calle, ahí mi viejo instaló la piedra, puso y ahí cortaba todos los días. Mi hijo, a ver, para el verano clavaba 4 palos y ponía bolsa de arpillera en ese momento para hacerse un poco de sombra, te imaginas que lo mataba. Pero era un artista, sí. No, pienso que se lo llevaron a tu papá porque además tenía una expertise, un conocimiento para trabajar, ¿no? Sí, lo que más me llamaba la atención era las esquinas. De los bloques. Claro. ¿Por qué? Y porque trabajar un bloque así cuadradito no había mucho. El tema era que él trabajaba este bloque y este. Perdón. Así, era un bloque así. Entonces era la esquina, como están acá en la pared, si salía acá, la ves. Sí. Y están. Eso era, realmente trabajarlo en la esquina era complejo. Era complejo, sí. ¿Y esos adoquines dónde terminaron, Carlos? En la ciudad, digamos, acá en Mar del Plata. Mirá, acá había, yo me acuerdo que había un tipo que se llamaba Bertaño de apellido, que con un camión los iba a buscar y los repartía en las obras. Claro. Justamente una de las cosas que hacía Abel Santos era la colocación. Claro. Lo que pasa es que él también, como yo, aprendió, él tuvo la necesidad de por ahí seguir con la tarea que hacían los viejos y él se quedó y trabajó y hoy son palabras mayores en trabajo en piedra. Abel. No sé si habrá hecho algún estudio, si será escultor, pero te puedo asegurar que es... La experiencia que tiene. No, tremendo. ¿Y cosas así pensaba mientras hablas, por ejemplo, fósiles y esas cosas se encontraban en las canteras también? Sí. Mira. Sí, se encontraban. Sí. Nada más que en aquel momento no daban bola. Claro. Yo un día me fui a hacer, te estaré hablando de 5 o 6 años, me fui a caminar por una de las canteras que se llama, la conocían como la Calandria, que es, ¿viste dónde está la curva de acero? Sí, de acero, sí. Bueno, vos ahí doblás y sobre la derecha hay otra cantera que se llama La Calandria. Sí. Esa cantera era de... no me voy a acordar ahora. No me acuerdo. Bueno, la cuestión es que me fui a caminar ahí adentro, a chusmear hasta la quinta adelante, y me tocó hacer una diligencia judicial en esa cantera. Fui a secuestrar una máquina tremenda, inmensa. Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención, marcas en las piedras. Terrible, marcas en las piedras, marcas pisadas, entonces lo charlé con uno de los muchachos que hace historia de fósiles, claro, sí, cosas. Un chico es muy conocido. ¿Luis del Río? No. ¿Otro? No, es otro tipo, sí. Que trabaja o es parte del Museo Oscar. Del Oscar, sí. La cuestión que lo charlé con él y me dice, mirá, sí, eso
tiene millones de años. Porque, a ver, es como si vos hicieras un piso de cemento y tuvieras pisada y cosas. Y quedó el tiempo. Claro, terrible. ¿Y por qué se te dio para ir a caminar a la cantera? Porque me Hace tocó. 6 años. Sí, me tocó ir a secuestrar una máquina. Sí. Me tocó ir a secuestrar una máquina inmensa. Y pasé un montón de horas hasta que llevé gente que fue y que dijo, bueno, a ver, esto hay que hacerlo así, de esta manera. Pienso, porque empezaste de chico en la cantera, y de grande ya volvés a la cantera, ahora en otro rol, pero qué interesante, ¿no? Como la vuelta a la vida. No, terrible. ¿Te trajo algún recuerdo, algún olor, El olor de que había en el pozo donde se guardaba el explosivo. Mirá, lo sentiste vos, enseguida lo toques, te Hoy vino a la cabeza todo. Hoy lo sentiste. Sí. Qué impresionante. El polvorín. Polvorín. El polvorín. Ahí está. Vamos al polvorín, me decía mi hijo, y un día me hizo bajar, me dice, bajate allá, tenía que bajar de panza por el... Claro, te tirás así, Tiraba clavada. Claro, y de allá con una soguita, tiraba y sacaba los cajones. Me dijo, los cargaba y los llevaba a la cantera, y ahí se los dejaba a un tipo que por ahí armaba, que era el que armaba los distintos chorizos de pólvora y gelinita, es el nombre. Produce la explosión. Y después mi hijo iba y también los colocaba, después mojaba polvo de piedra y lo taconeaba con bastante profundidad para que la explosión no se fuera por la boca, sino que fuera para abajo. Y ese trabajo le ha costado la vida a más de una persona. El taponeado. El taconeo genera fricción. Y explota la carga. Claro, te tira muy fuerte el taconeo y ahí prende la chispa y se explota. Mirá que no se me ha ocurrido. ¿Hubo algún accidente ahí? Bastante, como 1 o 2 familias han perdido gente en esa situación. Y me vuela la cabeza. Yo le quería preguntar, Carlos, volviendo un poco al tema de las canteras, ¿ustedes sabían o conocían de otros canteros en la zona, por ejemplo, del puerto? O sea, sí, porque hemos sabido de que había algunos españoles que explotaban las canteras del puerto, pero ustedes, la gente de estación, no tenía, o sí tenía, o sabían o no sabían. Se comunicaban entre ellos, yo por ejemplo sabía, ahí también, digamos, donde está el frigorífico Infriva, ¿se ubican? Bueno, atrás hay un banco de piedra importante. Esa cantera era de un tipo que llamaba, o le decían, Basichi. Basichi, la cantera de Basichi. Que después te voy a relacionar con gente que conoce un poco eso, cómo era la cantera de Basichi, cómo trabajaba. Y ese tipo, que también se dedicaba, tenía camión y llevaba y traía piedra, y yo muchas veces iba acompañando a mi viejo, y él contaba, él trabajaba en las canteras de Tandil. Tenía cantera también en Tandil. Entonces a veces iba un tiempo allá, otro tiempo acá, y hablaba de las canteras del puerto. Por eso yo conocía un poco cómo era la situación. Después sí me acuerdo de haber visto, ya grande, lo mismo que hacía mi viejo en mi casa, había ahí de Juan B. Justo, de Cuadra Mayor, era 12 de octubre, el Cano, por ahí musical, que había un tango que también estaba todo el día dándole, donde se hacían los adoquines. Y por eso te digo, ahí conocí, y conociéndolo a este tipo, Bertaño, yo el otro día te comentaba que
para mí, yo vengo a conocer de grande que era Fioravanti, Sí. y el que diseñó los lobos o tuvo el proyecto, no sé cómo fue la mano. Pero yo sí sé que era muy chiquito, yo me acuerdo que era muy chico. Vinimos a almorzar a la casa de un señor que se llamaba Elso Bertagno. Bertagno. Exacto. Y él era escultor. Y mi viejo me contaba que él había hecho los lobos. Imagina que para mí, en ese momento no sé si era Fioravanti, si era otro, si era otro. De hecho, creo que Fioravanti se lo lleva el nombre porque ha sido el que diseñó, proyectó, qué sé yo, pero los que han trabajado, o sea, no cuentan. Exacto. Pero este tipo, Elso Bertagno, me acuerdo porque era un buen tano, una cara de bueno tenía ese viejo, y yo fui a la casa a almorzar, era chico, fui con mis viejos. ¿Te acordás el barrio donde era? Y sí. Por acá, Estela Maris. No, creo que más de Juan B. Justo, por ahí cerca. Si no me equivoco, entre Talcahuano y Juana Manso. Bien, sí, me ubico ya. Bien. Por ahí, era propio, era puerto, eso Era puerto, puerto siempre, sí. Y los chalés de antes tenían el hogar en el medio, y sobre la parte del hogar había una moldura salida así, ¿no? Generalmente de madera. Claro, bueno, este era de piedra. Claro, Era piedra, escultor. Era escultor. Claro. Todo piedra, blanca, hermosa. Y arriba de eso tenía un montón de esculturas. La que más recuerdo y me quedó en la cabeza es una cosa así, un poquito más grande que esto. El lobo. Una macetita con flores. No, qué nivel de detalle. No, tremendo. Y yo le preguntaba, pero para que sea real tiene que estar pintada las flores. Me dice, no, porque si yo las pinto, pierde la esencia. De la piedra. Claro. Pero me acuerdo, te puedo asegurar como si fuera, así como el olor del polvorín. Elso Bertagno. Elso Bertagno. Me acuerdo, mi viejo tenía una libretita, en algún momento tuvo alguna responsabilidad en las canteras, en una de las canteras donde trabajaba, y siempre lo tenía anotado, Elso Bertagno. Después tenía otro amigo que trabajaba también, que se le contaba, era Santander, otro, no me acuerdo ahora el apellido, pero tenía todo anotado en una libretita, los nombres y apellidos de cada uno, ¿no? Alcaría también era eso era un portugués. Mirá vos, había portugués también. Muy atravesado. Alcaría, los hijos de ese Alcaría, uno vive, que es un tipo que se dedicó con el hijo a hacer los pisos para las estaciones de GNC, muy particulares. Sí. Él se compró un par de lotes allá en la estación Chapalmalal, y justamente para sacar la tapa de cantera. Vos en Chapalmalal son pocos los lugares que van a encontrar tierra negra, claro. Al final es todo relleno. Bueno, él te compró un par de lugares donde saca lo de arriba, que lo usa puntualmente para hacer los pisos. Sé porque lo he charlado con él muchas veces. Lo usa para hacer pisos de las GNC, de las estaciones de GNC. Y las casas, de lo que un poco hablábamos, los chalés marplatenses, ¿también tenían relación con la estación Chapalmalal? Los frentes. Sí, porque se usó en una época que se usaba mucho piedra. En mi casa hoy, bueno, mi
mi hija se quedó viviendo en el lugar, pero mi viejo a 1 metro le había hecho todo altín, a 1 metro de altura. Hubo etapas en que la piedra se usaba para todos, ¿no? Y había, recién cuando te preguntó lo de Tandil que contabas, ¿había redes o sociabilidad o intercambio de gente que trabajaba en la cantera, por ejemplo, que estaba a 2 cuadras de tu casa con otras de Chapalmalal y iba a detrás de Tandil? Sí. ¿Iban rotando los trabajadores? Y sí, será como ahora la oportunidad. Yo sé porque sé que, por ejemplo, este muchacho que tenía cantera en Tandil a veces se llevaba, de hecho, mi hermano fue a trabajar a la cantera a Tandil, había una oportunidad, porque por ahí venían pedidos muy grandes y decían, che, vení, dame una mano, ayúdame con esto. Y sí, había interconexión entre todos, sí. ¿Y qué te quedó del oficio? O sea, ¿qué recordás como del ambiente? ¿Te pareció un buen ambiente? O sea, algunos valores, principios que vos viste ahí que parece que te... Sí, yo, a ver, me tocó verlos de muy chico, con lo cual por ahí no alcanzás pero hoy desde lejos te digo que era un ambiente de mucha familia, muy familiero. Yo me recuerdo las fiestas en mi casa, era realmente una fiesta, mientras vivió mi viejo. Venían los amigos, los vecinos, los familiares. Para mí realmente el ambiente son temas de conversación en familia, che, la fiesta, ahí cada fiesta. Y algunos te dicen, no, a mí la fiesta no me gusta, mi casa era una fiesta. Venían los vecinos con una bolsa de cerveza No traía lo que podía. y gaseosas, que en aquel momento se llamaba bolita. Y a ponerlas al frío mi viejo había hecho en la bomba, donde tenía la bomba, había hecho una piletita de 1 metro de alto y bueno, ahí ponía la bebida al frío, con hielo, esas cosas. Y sí, era fiesta, en las fiestas era fiesta. ¿Y se mantenían un poco las tradiciones italianas de su familia? Y algunas cosas sí. Bien. A ver, por ejemplo, mi viejo, vamos a hablarlo claro, carneaba chanchos. Ah, bien. Sí. Criaba chancho al fondo, me tocaba a mí limpiar porque tenía piso de piedra el chiquero. Claro. Me tocaba a mí limpiarlo, pero mi viejo carneaba chanchos, o sea, compraba un chanchillo chiquito, lo engordaba como fuera. Para la fiesta. Claro, y después había que sacrificarlo y lo despostaba, también otro día de fiesta, ¿no? Porque si vos lo matabas a la tarde, lo pelabas, le sacabas, lo vaciabas y lo dejabas al frío para que invierno, ¿no? Claro. Para que se oree la carne, mientras tanto va haciendo con la sangre la morcilla, todas esas cosas. Eso es tradición, en mi casa era todos los años, así, ¿no? Esa costumbre que traía de Italia. Ah, Italia. ¿De qué parte de Italia era que nos habías contado que no te tocaba? De Foligno, de Umbría. ¿Y también trabaja en la piedra? ¿Es chico? ¿Ahí trabaja en la piedra? No, él vivía en una zona de muchas canteras, cuidaba ovejas. Ah, Ah, mirá. mirá. Pero qué loco, ¿no? Porque era una zona de canteras, llegó acá, se vino a trabajar en la cantera. Yo no fui nunca. Hay como toda una relación, ¿no? Con la piedra, Total. la familia, que vos Total. continuás también, porque Sí. de chiquito y de grande tuviste que ir a hacer si bien trabajabas en otra cosa, tuviste que hacer un Sí, sí. decomiso, digamos. Claro. A través de fotos que me mostraron vecinos, porque me como esas pedos de la naturaleza, porque no puedo decir de otra manera, un amigo me dice, yo tengo un
cuñado dice que pasa frente a la casa de los Spinelli en Foligno. Nah, eso no es una boludea. Claro, no es una boludea. Mi viejo, la última carta que recibió fue en 1967. Yo tenía 16 años. No contestó nunca ninguna carta. ¿Por qué no contestó nunca? Nunca le Es un preguntaste. misterio de familia. Sí, son esas cosas que los tanos no te cuentan. ¿Pero él se resignaba de haberse ido de Italia? No, tendría algún rencor. O... Yo creo que Sí, un ¿no? poco andaba de rencor, sí. Sí, sí. A él le pasó como a muchos italianos o españoles que pensaban que iban a venir a hacer la América, o un poco como que Yo creo que- desinformado. Yo creo que hoy a la distancia Sí. pienso que un poco, quizás porque el viejo estaba acá trabajando, que supongo que tendría contacto con él a través de cartas y eso, y otro poco porque en aquel momento mi viejo nació en el 14 y se debe haber venido, él tenía 13, sé que ha venido el 27, debe haber sido, 27, 28. Extraño periodo sí, entre guerras. Todavía no había guerra, me parece, o estaban... Sí, el periodo entre guerras, Claro. entre Primera Guerra Mundial y Segunda. Claro, el 14 era... Eso lo podemos chequear, viste que por online podemos entrar a la cosa. Le pones el apellido y te sale el año. Creo que sí. Bueno, él, ya te digo, con 13, 14 años se vino para acá y vino de hecho a buscar al viejo, así que yo creo que ha sido un poco de rencor, de sentimientos, esas ¿Y tu cosas. abuelo, por qué razón no terminó? Mirá, Si es que lo sabes. sí, no, puntualmente no lo sé que él siempre me contó, dice, yo vine a buscar a mi papá, que estaba acá en la cantera, pero supongo que era la época en que todos los tanos venían a buscar a América. Claro, ¿no? claro, y que un poco también el hombre de la casa se iba a hacer la América y después Claro, venía la familia. Claro, exactamente. Digamos. Sí, eso era Bien. lo más común. Lo que no sé cómo vino a dar a Estación Eso te iba a Chapadmalal, preguntar. justamente con Hans Hermann Warnich. Germán Muerto. Ahí ustedes escriben Wadsmith. Sí. Yo tengo entendido que lleva una L ahí. Ah, bien. Warnich. No sabía. Warnich. Pero ojo, y a lo mejor por ahí soy yo que estoy errado. Pero toda la vida lo escribí, lo sentí con Warnich. Es más, el común de la gente le decía Warnich. ¿Y que, digamos, ese nombre quedó para la cantera o ya? No, fue siempre la Sudatlántica. La Sudatlántica. Sí, sí, siempre fue la Sudatlántica. No, cosas muy locas, ¿no? Yo digo, miren lo que es la situación. Mi viejo, entre las cosas que hizo cuando vino, él al poco tiempo que vino, el padre se murió. ¿Te acuerdas? En ese momento no había mucha atención médica. Yo vivía en la cantera con allá en Chapadmalal y el papá se murió. Así que él, no sé si el alemán lo echó o le dijo hacete otra cosa o andá a buscarte otro. Intentó 1000 cosas. Que sé que en algún momento se puso a sembrar papa y se le inundó la chacra. Y lo que son las circunstancias de la vida, yo me caso año 78 y me vengo a alquilar a un bulincito que estaba en Neuquén 2134, Neuquén casi Bolívar. Bueno, casa vieja, viste, un bulincito chico, casa vieja, chiquita, lo poquito que podía hacer, en ese momento aparte bolsillo flaco, ganaba 2 mangos en tribunal, yo estaba dentro del tribunal, pero ganaba 2 mangos.
me viene a visitar mi viejo, me dice, yo vivía acá. No. No. Yo vivía acá. Dice, acá, esta es la casa del churrero. Entramos a preguntar el barrio, era la casa del churrero. Donde yo vivía se hacían los churros. En una cocina hacían los churros. Todavía está la casa, se mantiene, le han hecho alguna reforma y eso. Mirá que son las cosas. Mi viejo vivió 3 meses, que me dijo, eso sí me contó, que había habido una huelga general en las canteras y él se vino a Mar del Plata a tratar de poder sostenerse y trabajando en los bares. El tipo vino a hacer temporada. Vino a matarse en hambre, claro, loco. No, había huelga de cantera, te imaginas que vino a ver Sí, que o trabajaba o te... Claro. 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 ¿Y esa huelga, te acordás de qué época fue? De la cantera, más o menos. No, a mí se me escapa bastante, pero yo creo que debe haber sido 40 y pico. Durante el peronismo. Y lo más probable. Mi viejo se hizo peronista. Ah, ¿tu viejo? Sí. ¿Tu viejo de qué tendencia era? No, y yo en algún momento, a ver, yo digo, él era ateo, ¿viste? Él, Claro. ¡Qué mezcla! no me bautizaron. Yo no fui bautizado de chico. Mirá, qué raro, ¿no? Porque generalmente italiano... Bueno, Son cristianos, sí. Bueno, él no creía en esas cosas. Mi vieja se casa evangélica. Mira. En realidad se juntan. Se casaron cuando yo tenía 20 años, sería 1971, se cumplió. Porque ¿La yo... versión? ¿Por la versión? No. Mi viejo estaba enfermo ya en ese momento y yo tuve que hacer los trámites para la deserción de la colima. Yo la quería hacer porque me habían tocado 750, me iba a Córdoba a la aviación. Me encantó, ¿viste? Si bien criado como hijo único, te imaginas todos los gustos, pero me encantó ir a la aviación. Bueno, entonces me agarra un viejo ahí, amigo de la casa, y mi viejo me dice, mirá, tu viejo está jodido, Claro. trata de, no puede trabajar mucho, Claro. sos sostén de padre impedido, dice, hacer los trámites para quedarte. Y así lo hice los trámites y me salvé, me exceptuaron en aquel momento. A consecuencia de eso se tuvieron que casar, yo no sabía que no estaban casados. Mirá. Se tuvieron que casar. El tema es cuándo en el 78 me voy a casar. Vamos a casarnos en Pompeya. Sí, Claro, tenés que estar bautizado. Claro. Pues coño me Ahí son capuchinos, o eran, en ese momento eran capuchinos. Pues coño, si tú no te has bautizado, no voy a ser yo el que te venga a bautizar ahora. Haz lo que quieres, hijo de puta. Sí, una cosa, vas a renunciar a toda, no sé cómo se le llama. Yo tenía que abstenerme de inculcarle a mi hija cualquier tipo de religión. Claro. Que eso quedaba en manos de mi mujer. Ah, bien. Sí, me acuerdo porque me ha hecho cagar de risa segura. Tuve que pedir la veña al obispo, que era Rómulo García en ese momento, y Rómulo me dio El permiso. el permiso para que me casara. Un ateo. Los que estaban en la cantera, los trabajadores, ¿estaban politizados o Claro. se hablaba? Sí, se hablaba política. ¿Eran Sí. ateos o No, muchos. anarquistas? Por ejemplo? Muchos anarquistas. Mira. Muchos. Sobre todo los europeos. Pero los europeos más del este, Sí. claro, que es como un poco lo que dice Hugo Nario ya en Tandil, que Sí. había huelgas de los anarquistas. Claro. Sí, exactamente. Mira vos. Y después algunos se tendieron hacia el peronismo, digamos, después que entró Perón o... Sí, algunos de los que ya quedaban, porque yo me los encontraba en la calle, te imaginas que después me los encontraba en la calle
muy viejitos ya, ¿no? Y siempre me decían, como Perón no había. Sí, pero sí, había muchos anarquistas. Ah, mira. Los yugoslavos, los polacos, sí. montenegrinos había varios. Mirá, Montenegrino. Sí, que después bueno, se unió todo, ¿no? Claro, pero en ese momento mi viejo lo jodía, decía aquel es montenegrino, este polaco, este yugoslavo. Sí, pero mucho trato con ellos, ¿viste? Gente sin maldad, o que sea que vos no veías ninguna cosa rara, como para decir, che puta, qué viejo de mierda que era este. Pero sí, me tocó compartir una etapa linda de lo que era la cantera. Después se fue perdiendo con el tiempo. Hoy conozco, porque tengo familiares trabajando en Yaraví. O sea, aparte de tu familia siguió con las canteras trabajando. ¿De pariente? Sí, falleció mi viejo y mi hermano no sabía hacer otra cosa que romper piedras, trabajar en las canteras. ¿Era más grande que vos, Sí. No me acuerdo cuánto tenía, pero sí, que sí era un poco más grande que yo. Bastante más grande que yo. Cuando yo nací, creo que tenía 20 y pico de años. O sea que él sí trabajó en la cantera. Sí. Él trabajaba a la par de mi viejo. Hay algunas fotos por ahí. ¿Ustedes han conseguido fotos de esto que pasó que Castillo encontró los planos? De Baschmitz, sí, de Sudatlántica, ¿no? Sí, ellos están en diarios, en fotos viejas de familia. Bueno, vieron que hay 3 o 4 viejos picando, sí. Uno de ellos es mi viejo. Bueno, después vamos a pasarte la foto para que nos digas para que nos digas. Puntual, porque aparte tiene la imagen que a mí me quedó bien mi viejo, abierto de pata en la piedra, con la camiseta tirilla, sombrero. Bueno, y el camión que está ahí era el camión que manejaba mi padrino, que vivía en la casa inmediatamente linda de la mía. El que tiene la cabeza del lobo marino, hay una que tiene una cabeza, un acoplado que tiene atrás, chiquito, ¿puede ser esa? La tendría que ver, pero el camión es el camión verde, que después creo que se lo llevaron a Otamendi, y me parece que estaba en Otamendi y se terminó de... Bien, yo lo que te iba a preguntar, Carlos, es si más o menos la década del 50-60 es como la década de esplendor de las canteras, o es un poquito antes. Sí, no. Yo creo que ahí entre 40 y pico al 60 y pico fue la época del esplendor de la cantera, sí, sin duda. La cantidad de chatas que se cargaban en Chapadmalal y que salían para Capital, muchas, eran 15, 20 chatas que se llenaban el día. Los camiones, eso también lo viví, lo tengo tan grabado, llegaban al borde, volcaban arriba la chata, había un tipo que las acomodaba un poco con un gancho largo, las acomodaba como para que no quedara mal puesta, y así chata permanentemente, así como había otras veces que trabajaban los gallegos acomodando las bolsas, también se llevaba, pero eso se llevaba, eran cubiertos los vagones. Bien. Eran cubiertos, ahí se llevaba el cereal, todo eso. Pero las de piedra eran chatas, un metro y pico así, y ahí metían 8 o 10 camionadas cada una y se llevaban mucha piedra, realmente. No, algo más para terminar la entrevista que nos quieras contar. ¿Algún recuerdo? Y hoy por hoy, mirándolo así con perspectiva, ¿no? Sí, mucho más no recuerdo, por ahí va a surgir alguna otra cosa.
El hijo de Jaime, que es uno de mis tíos que vivió esa época de corte, de piedra y eso, que también creo que estaba dentro porque cortaron los lobos, porque ahí hay que separarlos, ¿no? Unos son los que generaron el corte de la piedra, que sacaban los bloques, capaz que eran bloques onda como esta mesa. Claro, y después venían los otros con los llamados pinchotes o punchotes que cavaban, hacían así, por ejemplo, 3, 4 agujeritos y metían unos más gruesos con un marrón hasta que se partía, ¿no? Eran otros. Claro, que hacían como un trabajo más fino, ya Claro, acabado, digamos. claro. Y después estaban los que, ya te digo, se sentaban arriba de la piedra, le iban dando forma, no esculturalmente, sino que trataban de darle media forma. O sea, si había que hacer una cosa media curva, trataban de más o menos. Después el escultor indudablemente iba haciendo. ¿Y había jerarquías o rangos dentro de digamos, viste que cuando en la albañilería tenés medio albañil? Sí, y como todo, sí, está el tipo que sabía, el tipo que venía a aprender porque claro, el oficio recién llegado, no sabía o que hacía poco más tiempo. Por ejemplo, digamos, la aprendía, ¿qué lo ponían a hacer? Digamos, lo más bruto o lo más... Exactamente. Por ejemplo, yo viví mucho esa época. La invasión chilena va tanto. Eso te iba a preguntar, era lo que te iba a preguntar. El chileno vino a trabajar a cantera. Bien. Pero porque los chilenos, lo que yo tengo entendido es que había canteras que estaban en San Juan que venían, ¿puede ser? Sí, bien. sí. Que pero venían. igual, o sea, los locos conozco un montón. Sí. Usaban la pata, venían para este lado y Lo que veis. claro. Son pocos lugares que tienen la cantidad, la Comunidad chilena. la comunidad chilena tan grande como la nuestra. Hoy ya la mayoría no existen más, pero son todos hijos de los chilenos. Claro. Y ellos, por ejemplo, bueno, el chileno es muy sanguinario, ¿viste? Muy sanguinario. ¿Pero por qué? ¿Por el trabajo, en la forma de trabajar decís o la forma de ser? No, es su forma. idiosincrasia. Claro. Sí. ¿Y era complicado para trabajar? Claro, eso, entre la etapa esa del 60-70, por lo que vos vas diciendo 80, que cuando empiezan a cambiar Sí. los italianos por los chilenos. Claro. Mi viejo tenía muy buena relación, lo querían mucho los chilenos. Mi viejo casi siempre para esa época ya estaba como encargado. Y él por eso los tenía anotado en una libretita. Santander, te digo, era un chileno, Santandreu. Contreras, Lucho. Lucho. Con Lucho solo medio pariente. Un hijo de él está que soy una sobrina mía que yo salí de testigo, tuve que ir a tribunales a salir de testigo porque no sé si eran chiquitos, me parece que eran Sí, chicos puede ser. todavía. Sigue vivo Lucho todavía. Sigue vivo Lucho todavía. No, si cada tanto por ahí lo encuentro haciendo mandado. Lo calmo, le digo, Lucho, ¿dónde ponemos el banco de los jubilados? Ay, joder. Nada, personaje Lucho. Bueno, Lucho creo que tenía un libro, había... Sí, Batán Chico. Sí, yo lo leí, que estuve leyendo y mirando había algunas fotos, me parece. Sí, eran muy particulares, ellos bueno, chileno como un poco igual que el nuestro, el gallego, o sea, laburaban toda la semana, el fin de semana chupeteaban, se cargaban matando y se enterraban entre las piedras. Claro, sí, se agarraban las Qué peligro. cuchillas, ¿no? Pues soy muy sanguinario, o sea, yo no sé si soy capaz de ir a darte una puñalada. Claro. Bueno, ellos se cagaban matando, pero Mal. te digo, porque mi viejo me contaba mi viejo. Y dice, no, por ahí iba a tirar una piedra y le encontraba encima. ¿Y los bolivianos pasó algo parecido como Batán ahí en Estación Chupamal o no tanto? Sí, pero ellos con la quinta, ¿viste? Claro, ya Ellos fueron a la quinta. El chileno, y ni siquiera, porque yo de Pendex,
ante la necesidad, cuando ya mi viejo estaba muy jodido, me fui a cortar ladrillos, fui a trabajar a los hornos. Hecho de todo, la verdad que... Capaz conociste a Favero entonces. Sí. Bueno, Favero, no sé cuál Favero conocés vos. El de los hornos de ladrillo que estaban en Batán. Bueno, hay un Favero que murió con la descarga de uno de los barreros. Pero, Sí, sí. Sí. ¿Y este Favero que vive en Colina? ¿Que vive en Colina Alegre? No, esta es nosotros decimos nuestra directora. Es la hija de uno de estos Faveros, de los dueños de una de las ladrilleras. Así que sí. Sí, sí, sí. Vivían en Independencia y Formosa. Claro. Sí. y está todo más o menos relacionado. Sí, sí, sí. No, Favero sí, un apellido tradicional de Batán. Y uno de los. Porque lo conocí, tuve trato con él. A ver, yo siempre estuve muy metido en la comunidad, Claro. trabajando socialmente, en la sociedad Fomento, en el club, jugando en el equipo de fútbol en el momento que se podía. O sea, viví toda la vida ahí alrededor, ¿no? Y los conocí a estos Favero. Pero, bueno, ya te digo, cuando me fui a trabajar a los hornos, eran casi todos correntinos, ahí no había ni chileno ni boliviano, ni tano, eran casi todos Del interior. del interior, sí, santiagueños, cordobeses. ¿Y qué año más o menos te acordás? Yo tenía 20 años, 20 y pico, sería 71. Ah. 74, 75. ¿Y al mismo tiempo trabajabas en el Poder Judicial o después entraste? Y hubo un tiempo, yo entré como suplente de Claro. un compañero, cobrando medio sueldo. Me recagaba ya. El otro estaba haciendo la colimba, cobraba medio sueldo y yo cobraba medio sueldo. En ese momento se usaba eso. Pero a mí me servía porque me abría una puerta que pudiera... Claro, te hacen hacer el banquito hasta Claro, cobrar. exactamente. Y con el chico que estaba en la colimba éramos muy amigos, inseparables. Claro. Entonces, ya te digo, me cagué de hambre y salí de tribunales, tuvimos la feria y me fui a trabajar al horno, y aprendí a cortar el ladrillo, cargar la carretilla de barro y llevarla, cortar, llenar el molde, lo cortaba, lo ponía abajo. ¿Y en verano también lo hacía? Sí. Oh, qué calor. Sí. Es como el horno de la panadería, más calor todavía. ¿No? Tremendo. Lo que llegaba a la cintura. Chacho, pelota. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí trabajando? ¿Una temporada? O... Estuve una temporada y pico. ¿Y Después salí de ahí y me vine a tirar tacho venturino. Así. ¿Sabes qué? No, te digo hecho de todo. A ver, y no me arrepiento nada. La verdad que todo me dejó una enseñanza de la puta madre. Claro. Una enseñanza de la puta madre. Y conocés que... Un montón. Pero por ejemplo el tema del ladrillo, perdón, debe ser. Vos tenés la cosa con barro acá, la carretilla con barro, y acá tenés una mesita con un molde. Con el mueble. Sacar el barro, tac, tac, prolijar y abajo. Tac. Y así 1000 y pico ladrillos por día. Sí. Perdón, porque bien. No pasa nada. No pasa nada. La cuestión era no matarme el hambre, no tenía otra alternativa. Trabajé en una quinta que cultivaba gladiolos, Mirá. ¿Japoneses? holandés, Veo. Mirá. holandés. También me quería mucho, tipo, no te vayas, inclusive yo trataba siempre de ir mejorando, qué sé yo, trabajé en Palmar. Era muy chico hasta que un día me dijeron, mirá Carlos, menor no pueden trabajar acá.
fui a la mierda. Por eso que anduve en el horno, tirando tacho con Venturino, en la quinta, donde fuera. Tirando tacho con Venturino se ganaba muy buena plata, muy buena plata. Y estuve un tiempito que tiraba tacho con Venturino y salía. Terminaba, por ejemplo, en aquel momento se recolectaba de 7 de la tarde en adelante. Era casi verano. Y terminaba a 11:30, 12 de la noche, y el otro día a las 7 de la mañana tenía que entrar a tribunal. Y aguanté un tiempo, todo lo más que pude, pero sí, llegó un día que... Así que después cambié de trabajo, o sea, salí de ahí de tirar tacho en Venturino, me encontré una gente, deben ser los atorrandos, encontré una gente maravillosa, ¿verdad? Y seguí en tribunales porque me habían nombrado fijo, y me fui a trabajar a Marasca de cajero, conseguí que me dieran, así que estaba más tranquilo, estaba más barato. Y ahí sí trabajé varias temporadas, también estirando largo, hasta las 2, 3 de la mañana en temporada, y a las 7 te levantaban a tribunal. Pero bueno, era un sacrificio, valía la pena. ¿De ahí ya tenías hijos? Mi hija nació en el 82. Sí, hubo una etapa que me enganchó también, fue muy cómica. El otro día hablaba con mi hija, de 40 y pico ya. Nació mi hija y la conocí a los 2 años, que dejé de trabajar un tiempo y empecé a verla, porque si no, te imaginas que salía de Marasca, llegaba a casa, mi mujer me llamaba, me tiraba del dedo gordo el pie, porque me levantaba lo que sí, un montón de horas encima. Pero bueno, pero estoy contando mi vida, ustedes vienen por el tema de la piedra. Muy interesante todo lo de la cantera. Me parece como que hay todo un círculo de tu vida también que gira alrededor de, como que de chiquito empezaste y terminaste ahí. Sí, y bueno, sabés que los olores, los recuerdos, sí, eso debe haber sido muy fuerte cuando volviste, ¿no? Y paso permanentemente por la cantera donde yo estuve mucho tiempo, y hay unos lugares hermosísimos, porque en esa cantera donde mi viejo, yo lo conocí trabajando, tiene un banco de piedra tremendo y tiene cuevas, que era de donde se sacaba la arcilla, ¿no? Porque hubo una etapa en que solamente se buscaba la arcilla. Y la arcilla no está en todos los bancos de piedra. Vos fijate cómo ha sido la creación, ¿no? Y se supone que eso debe haber sido barro en su momento, porque la arcilla es una cosa que simple, no es piedra bruta. Así que esto está, por eso le preguntaba si tenía fotos, porque yo voy a hablar con Castillo, con el dueño, a ver si podemos sacar alguna foto. Porque bueno, no hay, de ese no hay. Claro. Hay lugares como si fuera esto así, que abajo tenés cuevas. Ahí era donde sacaban, calzaban con bloques la piedra bruta, la calzaban para poder meterse abajo y sacar la arcilla. Yo me acuerdo, eso me decía mi viejo, porque yo preguntaba, ¿para qué son esas cuevas, papá? No, dice, ahí sacamos la arcilla. Y él las pedía en aquel momento. Había una empresa muy grande que trabajaba arcilla, no me voy a acordar en este momento, no sé por qué me viene a la mente Luxor, pero no sé. Sé que buscaban la arcilla solamente. Y bueno, me contaba historias que en el 45 ahí se filmó una película que se llamaba Stella Maris. Yo la he buscado, pero no la encontré. Stella Maris en el 45. Mi viejo no se acuerda quién eran los artistas, pero en la cantera. Se filmó en la cantera,
filmaron parte de la cantera, y a mi viejo le pagaron una fortuna para que tirara una bolsa de cal que generaba o figuraba como que era la explosión, que era el barreno, que es típico, o sea, vos prendés, vuela polvo por todos lados. Bueno, a mi viejo le pagaron una fortuna para que tirara una bolsa de cal en el momento que ellos producían la explosión. Y siempre la busqué mucho, esa película, nunca la pude encontrar. A ver si la podía ver. Se llama Estela Maris, siempre me acuerdo, mi hijo dice, se llama Estela Maris. Se filmó en el 45, 40 y pico, 45, 46. Yo te iba a preguntar, Carlos, dos cosas más. Una es si tu viejo participaba de las cuestiones religiosas de los italianos acá en el puerto, o si tenían sus propios santos allá, en la estación Chaparral. Y la segunda era, un poco que lo dijiste hace como un rato largo, es cómo fue el tema de la subversión entre las canteras, por esto de lo que nos comentaba de la dinamita, si habían tenido, digamos, no sé si tantos atentados como Montoneros y los grupos armados como hubo Cámara de Plata, pero si tuvieron cuestiones similares allá en Chaparral. Bueno, mira, mi viejo era ateo, ni siquiera iba a ver. No digo por él, sino por comentarios de robos de, por ejemplo, de dinamita, esas cosas. Sí. Sí, hubo casos. Vivimos situaciones, no sabés, tremendas. Pero mi viejo no, siempre estuvo distante de todo. Bien. Si bien todo el mundo lo quería una barbaridad, porque el petizo Spinelli, era Gardel, Lepero y Razzano, por lo menos para mí, digo, pero tipo muy querido en la comunidad, pero él el domingo escuchaba los partidos Independiente, me hizo y no había otra cosa. Bien. No había otra cosa. Y escuchaba chamamé. Bien. Que me generó que yo soy fanático del chamamé. ¿Por el acordeón será? ¿Por el acordeón? Por el acordeón, sí. La influencia es italiana. No sé, yo... Viste que en Misiones también el chamamé, y es porque tiene una colonia muy importante de alemanes. De eslavos, en general también. Sí. Con el... Vos sabés que no... ¿Se escuchaba chamamé en la cantera? ¿Recordás? No, en casa. En casa. Mi vieja es terriana. Tu vieja es entrerriana. Pero de Rosario del Tal. Pero no sé si sería por eso. Mi viejo, yo recuerdo, tenía 5 o 6 años, recuerdo que fuimos los dos a Rosario del Tala, a la casa del pariente de mi vieja, pero no recuerdo tanto. Pero sí me acuerdo cuando yo me levantaba y mi viejo estaba con la radio escuchando chamamé. Siempre. Y no sé si ha sido por mi vieja, no alcanzo a darme cuenta. Mi hijo también me encanta chamamé, que debe ser la sangre de la tana, de la vieja entrerriana que tenemos, que nos gusta. Pero no, él estaba en casa y el domingo a la tarde escuchaba el partido y al otro día iba a trabajar. Nada. ¿Y la cuestión religiosa que te preguntaba recién de la... No se me da. Asociaciones tampoco. Sí, nada. Ni siquiera iba, muchas veces yo decía, tenés que ir a votar, papá, que tengo para grande. Más que voy a votar, yo soy cocoliche. Y cuando haces esta fiesta en tu casa, que a vos tenés un lindo recuerdo, ¿venían algunos de los picapedreros? Sí. ¿Hacían baile? Sí. ¿Había polka? No, era de juntarse, chupetear, Con un asado. pasarla lindo, por eso jugaban los partidos a los naipes, jugaban creo que mus, Al naipe. no era truco, me Al parece que era mus, sí. mus. Que lo juegan los alemanes también. Al mus lo juegan los alemanes también. Claro, sí, yo nunca pude jugar, aprendí a jugar al mus. Mi viejo era fanático. Eso sí, pero O sea, ¿tu viejo jugaba al mus también? Sí. Mirá vos. Sí. Las noches con los vecinos, los viejos jugando ahí. Al gordo, chica.
Sí, no recuerdo más. Y el tema de la subversión fue bravo, en Chapadmalal fue bravo, sí, porque en algún momento sí se ha choreado, anda a saber, alguno facilitó o no. Sí. No sé, mi viejo nunca estuvo mezclado en eso, nunca pero por ejemplo, y sí, ha sido 75, 76. Claro, cuando se va Isabel, los milicos, vivía mi abuela y vivía mi tío Jaime, que Jaime, yo creo que lo voy a conectar porque él debe tener alguna foto del trabajo del padre en las canteras. Trabajaba igual que mi viejo, nada más que era mucho más joven que mi viejo. Claro. Vivía mi abuela en la casa de Jaime y una mañana fueron a Chapadmalal, hicieron una racia gigante en Chapadmalal y Batán, no sé, alrededor de 5.000 soldados, quemados por todos lados. Y allanaron la casa de mi tío, y justo en la pieza de mi abuela, mi tío tenía 2 cajones de dinamita. Fueron a todos 601. Mi abuela con 87 años. Claro, pero tu abuela que... Bueno, Pero en el momento se pensó. sí, Claro. sí, no lo podíamos creer. A mí me levantaron, mirá, yo ya trabajaba en tribunales en ese tiempo. Y trabajaba, también tenía un cargo bajo y hacía plomería con un amigo, con un compañero que también trabajaba en tribunales. Así que a la tarde hacíamos plomería y esas cosas. Sábado a la mañana me levanto para tomar el colectivo para irme a Mar del Plata a trabajar con ese compañero y escucho mucho revoleo en la calle, ¿viste? En un pueblo, en un barrio, es muy particular, uno se da cuenta. Me asomo así en la calle a ver un poquito de soldado por todos lados. Y yo empezaba en ese momento a chusmear en la unidad de base, con mi hermano. Tenía bibliografía, me acuerdo siempre. John William Cook. Libro prohibido. Y algunas revistas de la vanguardia. La vanguardia. Entonces yo, estos me van a llevar en cana. Me fui, manoteé la revista porque tenía... yo no vivía ahí en Chapadmalal, había ido a pasar la noche con mi viejo porque yo ya vivía acá en Mar del Plata, en el centro. La costumbre de no andar sin documentos, no tenía documentos en el carajo. Voy a la pieza, levanto toda esa bibliografía, la meto en un bolsa de plástico, voy al medio de la quinta, que eso tenía uno de los terrenos que sembraba de todo, era quinta. Hice un buen pozo y lo enterré. Y lo tapé bien y punteé todo alrededor de eso. Pero esto lo he hecho en 15 minutos. Cuando voy pasando por el comedor veo una caja de, ¿cómo se llama? Fabricaciones militares. ¿Se acuerdan de esa caja? Que era una cajita donde venían las balas. Las balas venían así. De fabricaciones militares, Sí. blanca y celeste. Sí, me acuerdo. Bueno, mi hermano había hecho la colimba en Neuquén y le había traído a mi vieja esa Te cajita recuerdo. con 3 o 4 balas No. vacías, eran... No tenía el Cartucho. No, era el casquillo. El casquillo, sí. Y la manoteé también. Conclusión, a los 10 minutos cayeron los milicos, Mirá. patearon puertas, se metieron adentro, empezaron a buscar por todos lados.
golpeaban los cielos rasos, ¿viste? Buscando, a ver si. Eran viejos, se levantaron cagando, no tenían ni idea con el viejo, no tenían ni idea. Y me levantaron porque no tenía documento. Así me subí en un camión y hicieron toda la recorrida por la estación Chapalmalal y me llevaron hasta Matán, donde está el americano, Sí. estaba el americano, y ahí gente a cagarse. No me acuerdo exactamente, mi mujer capaz que por ahí se acuerda. Éramos novios en ese momento y la veía que estaba así medio lejos, pero yo estaba panza abajo, mal. Me hicieron acostar en todo lado, hijo de puta. Pero bueno, eso es lo que me tocó pasar a mí, bastante difícil, pero al mediodía me trajeron el documento, me lo dieron, me identificaron y me quedaron bien. Pero mi abuela y mi tío, mi abuela creo que a la noche la liberaron y la fue a buscar a alguien de la familia para que volviera a la casa, no se dieron cuenta que... Y mi tío estuvo como una semana preso. Y Miguel, que es este chico que yo te voy a conectar, él la pasó un poquito peor, me parece que también tuvo 4 o 5 días también estuvo. ¿Le encontraron algo, Miguel? No, simplemente que era pendejo, habrán dicho esto está... Claro, dos cajones de dinamita, que es lo que usaban para la cantera. Claro. Esa era la situación. Sí, se vivieron etapas difíciles en la época de la subversión. En varios lugares, en Batán, en varios lugares. Los chilenos, ya para los chilenos tenían muy marcada Lo de Pinochet. claro, muy marcada la inclinación comunista, Claro, digamos. era más zurdo. Y justamente los que no se quedaban en Chile se venían para este lado, Cargando. muchos indocumentados. Claro. Así que sí, se vivió épocas difíciles. ¿Y vos en esa época estabas en el sindicato ya o no? Todavía no. No, todavía no estaba haciendo. Claro. No, yo en el sindicato que la pasé mal, me persiguieron. Ah, sí. Sí, me persiguieron. De hecho creo que estoy vivo de pedo. Porque a raíz de esto me interesó saber más y me metí. Claro. ¿Participabas ya en la unidad básica? Y empecé a participar en la unidad básica. Lo que pasa es que ya tenía el libro de CUP, era sospechoso. Claro, te imaginas que ese libro llegó a mí porque alguien habrá dicho, tomá, Léelo, pibe, claro. Y aparte era lo que se leía en ese momento, si te interesaba la política. Claro. Así que... Sí, yo creo, siempre luchando con mi mujer, nos quedamos a veces zafé de pedo. Claro. A ver, mi mujer después trabajaba en la administración del Club Aldo Civi. Ah, mira. Y en ese tiempo había casillas de correo, ¿viste? Y en la casilla de correo de Aldo Civi me metieron, compañero Carlitos, vamos a trabajar juntos, bolero. No, de barro. No, me siguieron. Y después, esa también me olvidé nunca. Yo hice el secundario, una etapa que es como el fines ahora, nada más que en aquel momento era CENMA, era Centro Estudiante en Nivel Medio Adulto. Los fines de hoy. Claro, Sí, los fines. No tuve posibilidad de hacer el secundario en ese momento porque necesitaba ayudar a mis hijos, me decidí a hacerlo después. Y ahí había empezado a entrar a tribunales, porque una de las cosas que me exigieron en tribunales era que secundaria. secundaria. ¿Qué año más o menos? Eso. 74. Hasta ahí en medio de la obra. Así que me encuentro con unos compañeros ahí en tribunal, che, estamos laburando, ¿qué hacen? Bueno, me encontré con todo, CNU. Claro, estaban de todos los colores. Todos los colores. Y me
incliné por lo que venía siguiendo y pensando. Bueno, y se hizo una jornada en que había que repartir volantes, ya estaba un montonero en la actividad, leer todo. Yo no sabía ni tirar una comedia. Era solamente la militancia. Sí, en la calle. Claro. Me dice, mirá, hay que volantear esto en las paradas del colectivo. ¿Y qué me tocó a mí? Juan Bautista Alberdi. Es como si me hubiera dado pegando un tiro, hijo de puta. Claro. Así que entro solo, solo. Entro a volantear, empiezo en la costa, ya entro a volantear en todas las paradas, había gente. Y llegando a Córdoba, ¿Te paro guerrillero? ¿Te paro guerrillero? no, veo que bajonando y eso, te imaginas que no estás haciendo cagada, andás con 8 ojos. Veo que dos tipos tienen un papel en la mano, era de noche, pero se veía, ya estaba. Veo que tienen el papel que yo andaba repartiendo en la mano y vean la lectura y salen detrás mío. No sabes cómo. No te alcanzaron. Tremendo la disparada y yo vi que los tipos venían por detrás mío. Y alcancé a dejar todos los volantes, no me olvido nunca, en la Plaza Martín, en un banquito que estaba pegado, había una planta grande y había un banquito de ahí tiré los panfletos y salí cagando. Para el sindicato municipal, porque yo hacía el secundario en el municipal, allá en Moreno y Chaco. Sí. Y llegué con la lengua afuera, pero llegué, no me alcanzaba, viste, o no sería en qué momento. Pero como si fuera hoy en el Sogaca. Te pegaste, Tremendo. Pero bueno, después no hice nada. ¿Y después tras del sindicato? Del sindicato me empezó a interesar más allá del trabajo, de la función que cumplía dentro de los tribunales, que primero era como notificador, después fue oficial de justicia, que es el que hace todas las medidas en la calle, que representa al juez en la calle. Exacto. Tarea, si la hay, Bravo. difícil, de verdad la base. Me encantó. ¿Se te escapó alguno que tenían que notificar? Muchos que no notificaban. Claro. No, anécdotas, chicos, de eso. Tenía anécdotas para hacer un solito. Otra entrevista. No, de eso no te da una idea de las cosas. Todavía hoy me encuentro con un amigo que ayer para poder ir, fuimos como 4 o 5 de acá del sindicato a la reunión que se hacía en La Plata. Bueno, yo tenía que dejar el auto en mi casa porque mi hijo tenía cosas que hacer, la otra persona no podía, así que dijimos, bueno, alquilamos un auto y vamos a andar. Yo voy a buscar el auto porque yo vivo en Batán, entonces me levanto a las 5 de la mañana y paso, los busco y salimos. Y dice, ¿cómo me tenés que contar? Me encuentro con el tipo que me iba a dar, grande, un tipo grande como yo, me tenés que contar aquella vez que secuestraste 4 autos en el automóvil Club. Me dice, yo no me acuerdo. Sí me acuerdo muy claro, me tocó secuestrar, ustedes son muy chicos, cuando quebró la empresa La Mar Platense. Sí, la que está en el puerto, de los Llorentes. Carlos Llorente. Y Fernández. Sí, Fernández, sí. Me tocó secuestrar 30 colectivos. No. Tenés que parar, tenés que... 0:15 de la noche. Y sí, tenés que ver esa hora, si no... No, lo peor es que el jefe de la oficina me dice, Carlito, tenés que hacer una tarea. Uy, digo, bueno, yo siempre lo cargaba. Yo vengo a tribunal a solucionar problemas a los demás, ¿no? No porque me generen a mí, porque me rompían la bola. Me dice, pero no te podemos seguir. Bueno, dice, lo único que te va a recibir una llamada y te va a avisar. Ese día me voy del tribunal tranquilo. ¿Te imaginas? 10 de la noche me estaba por acostar a dormir, me llama el jefe y me dice, no te acuestes porque hoy vas a tener que trabajar. Uy, la puta que te parió, ¿qué más? Se hacía en la noche, boludo.
No, dice, tenés todo armado. Tenés la policía, Claro. tenés un colectivo con 30 personas que te van a manejar los micros. Vos lo único que tenés que hacer es identificar el vehículo y que salgan. Van a estar todos con combustible. Vos lo único que tenés que hacer es ir, que se vayan subiendo los choferes y vos los sacás. 10 minutos tardando. Claro. 10 minutos, estaba armado. Ahí el jefe era un milico muy conocido acá en Mar del Plata. Me dice, a sus órdenes, no, tranquilo, yo voy a hacer para Pero vos sos el representante. Vos tenés que fijarte que no haya quilombo, que si no. El sereno, el único que estaba en ese momento era el sereno solo, y el sereno da aviso, había 2 colectivos en línea funcionando. Es algo, si eso olvidate, es algo que sigan funcionando. Vos llevaste lo que están todos estacionados. Así, tac, 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 tac. Por allá veo que se para. Loco, no se pueden parar. Sigan, por favor. Dice, no, nos cortó el semáforo de la 39. No quería ni parar. Bueno, no te aburría nunca. No te aburría nunca. No te aburría nunca, claro. No. No, sí, después la quiebra, me tocó la quiebra de la TIC. También unos judíos muy atorrantes. Y ya me tocó una época, 80 y pico, donde secuestrar a un chico era lo mismo que secuestrar un televisor color. Era tremendo. Y yo en eso trataba de que se hicieran cargo los responsables. O sea, yo sabía que no tiene que para secuestrar a un chico, sacárselo al padre o a la madre, tenés que tener algo de conocimiento, herramientas, no puedes decir, vení para acá. Entonces me llevaba a la jueza de menores, venite conmigo, sos vos la que tenés que. No, bueno. Nadie quería poner la cara. Y el juez me daba todas las autorizaciones, entonces yo llamaba y decía, che, poné a alguien que sepa, porque yo, a mí me decís, tenés que secuestrar un televisor, yo sé cómo se hace. Sí. En un ser humano, una criatura. Bueno, se hizo mucha experiencia en ese tiempo. Igual que lo desalojo. Claro. Eso es lo que hay. Una tripa. Pero, gracias a Dios, yo camino a la calle hoy, ¡Carlitos! Claro. Me tocó 2004 sacar toda la mafia que había en el casino. Sí. Cuando se preparó para la llegada del Bush, Sí, para la recuperación. El lío ese, Bueno, impresionante, ¿no? me tocó sacar, eran 2 mafias, la mafia que habitaba los locales y la mafia que les cobraba, que eran los del gobierno. Sí. Era una mafia que les decía, bueno, vos tenías que pagar un canon de 30 lucas y te pago 15, dale, dame los 15, y no figuraba como que debía. No sabía lo que fue, y me dejaban dentro de los locales chicos chiquitos, solos. ¿Cómo haces eso de esa cosa? Bueno, viste, se atreve. El juez me decía, andá 2 veces. Claro. Cuando llegás, 8 de la mañana, acá constancia que dice, 8 de la mañana que te encontraste con 3 menores. A las 11 vas otra vez. Encontrados 3 menores, me avisás y yo te mando a la gente que te los levante, los chicos, porque hay abandono de personas. Después de 3 horas, abandono de personas. ¿Y en qué año te jubilaste? 2011. Ah. Sí. Hace ya bastante. Pero, sí, me fui, podía haberme quedado 3 o 4 años más, pero ya en una etapa donde empezó a cambiar mucho el Poder Judicial. Empezaron a ponerse en juego otros valores, otras cosas. Soy la hija de escuela. Claro, sí. A mí todo el mundo te dice, no, los oficiales de son más coimeros que la puta que me parió. Yo, a mí, alguna vez me han ofrecido, viste, que no, yo quita no sé, me llevaba, tenía una bodega en casa. Claro.
Tenía una bodega en casa. ¿Vos querés quedar bien conmigo? Tirame un vino, dale. Pero guita no, a mí no me gustaba nunca una cosa de eso. Y tengo un montón de compañeros iguales, Claro. pero bueno. Me parece que siempre sobresale la manzana podrida y no todo lo que hacen bien. Claro, en general, ayer lo hablábamos en la reunión con los compañeros judiciales. Y si los oficiales ustedes son todos coimeros, hijos de puta. Claro, es la credibilidad popular. Sí, la creencia. Pero yo te puedo asegurar que tuve un montón de compañeros muy sanos. Sí, ahí había algunos motivos. Bueno, yo trabajé en un sindicato en la parte de la obra social, ¿viste? Y todos hablaban pete de la obra social del sindicato, pero cuando la necesitaban y vos le solucionabas los problemas, ¿viste? Nadie se quejaba. O sea, que funcionaba. Caemos en lo que en general vos decís, el sindicalista tiene mala Mala fama. fe, sí. Y sí, tiene mala fama, gracias a Moyano. Pero es el único que está cuando tenés un problema de salud. Pero acá, yo digo, por ejemplo, yo fui secretario general en 2 periodos, Claro, 6 años. Jamás cobré el mango porque el gremio nuestro tiene esa metodología de manejarse. Nadie cobra un mango. Sí, por ejemplo, los que son conducción provincial, de los 15 que componen la conducción provincial, hay 7 que no trabajan. Claro. Hay 7 que no trabajan. Tienen licencia. Está arreglado con la corte, se tienen licencia. Sí, sí. Pero yo laburé toda la vida. Yo salía a hacer mi diligencia porque yo tenía la tranquilidad de que generabas una agenda de trabajo. Entonces, el momento que me quedaba libre, venía para acá, en el sindicato, trabajaba, me cargaba a los compañeros que tenían problemas, todo eso. Pero. Sí, nadie cuenta todas las horas, porque a veces vos tenés un horario fijo, pero estás las 24 horas, el teléfono no para de sonar. A mí en un momento no me paraba de sonar, eran las 10 de la noche, 12 de la noche. Tremendo, ¿no? Bueno, sabes perfectamente cómo es la situación. Terrible. No, llega un momento que no viví, tenés que poner el teléfono. No. Tenés que poner el teléfono. No. Es cierto. Yo, ya a nosotros como no nos pagan, nos daban un teléfono, se compraba teléfono Claro. corporativo, digamos, capaz que eran 30 teléfonos. Y yo recibía, cuando fui en la época fui secretario general, pero recibía 150 o 200 llamadas por día. Sí, es una locura. No. La gente no tiene ni idea de lo que labura. Una Laburamos todo. Una locura. Yo de Zapa, no sé, habrá sido las circunstancias, yo siempre atendía los medios de la mejor manera y siempre me llamaban y los atendía, siempre con dedicación, ¿viste? Entonces me llamaban a cualquier hora. Yo arrancaba a las 7 de la mañana de Batán para acá y yo no llegaba ni siquiera, hoy me metería en el cana. Yo venía hablando por teléfono, había una parte, me acuerdo que venía María Delia, María Delia Sebastián. Hay un sector, hoy quizás ya no, porque me parece que hay una antena por ahí. Había un sector a la altura del parque industrial, hasta casi llegar a la curva, de lo que es de la curva del molino, no había señal. Entonces yo venía hablando con María Delia, se me cortó. Me vuelvo recién a comunicar, después ya llegando acá cerca del Gaucho, y me dice, le estás dando la primicia a la otra radio. No, María Delia, estoy sin señal, vengo hablando, qué sé yo. Pero sí, me quedó una grata recuerdo, que de hecho me llaman muchas veces por cosas, porque cuando uno se porta bien y anda bien en la vida, no tenés amigos en la calle. Bueno, creo que Para cerrar, Carlos, no sé, algunas últimas palabras que nos quieras decir, o un poco después de haber hablado casi una hora y media, un poco más, algo que pienses de todo lo que hablamos de las canteras, de tu vida personal, de los picapedreros, de la inmigración. Sí, me encanta lo que hacen ustedes, me encantó. Me encanta
que puedan escarbar y saber más. Ojalá yo lo que tenga a mano por ahí fotos o charlas con algunos vecinos, eso, que puedan ampliar un poco más todo esto que ustedes están haciendo, que es realmente lo valoro mucho este trabajo porque no es normal, no es común. Sí, a nosotros nos interesa más que nada la parte de abajo, ¿no? La gente que laburó. Claro. La gente que no es la que queda pegada en el cartelito de Exacto. los marinos, sino la que No es Lovanti, sino la gente que le puso el lomo. Claro, exactamente. Así que bueno, por nuestra parte nada, te queríamos agradecer un montón por el No, tiempo. por favor, y todo lo que pueda brindarles, chicos. Yo ayer le contaba esto a Jaime, que es mi primo. Él también tiene 68, 69 años, así que es remisero en realidad, pero es un tipo que también que le gusta mucho todas estas cosas y que él debe tener fotos de la familia, del viejo, todo eso. Y le digo, mira, yo estoy charlando con unos chicos que están haciendo un poco de historia de la cantera. Qué bueno, si a vos te interesa, yo te conecto. Sí, me dijo. Listo, perfecto. Así que después cuando llegué a casa te paso bien el contacto y lo que me vayas recordando te lo tiro por teléfono, te sirve y lo agregás como quieras. No tengo mucho más que lo que hemos estado hablando, no recuerdo otra cosa. Sí que, bueno, la piedra y el ladrillo son los dos, un poco lo que te decía, ¿no? Nosotros con mi esposa tenemos una agrupación que se llama Chapalcura, que es justamente una voz mapuche, que significa barrio y piedra, que son los dos pilares fundamentales por los cuales se levantó todo ese sector, de Batán y Chapalmalal. No tiene nada que ver uno con otro, Chapalmalal y Chapalmalal y Batán. Pero gente muy laburadora. Es un área muy grande. Hoy hablaba con un vecino la necesidad de por ahí tomar el ejemplo de Lezama y tratar de generar independencia porque tiene un área de casi 40 o 50.000 habitantes y no tenemos nada. Es gigante. Si te pones a ver, es una ciudad. No tenemos nada. Tiene la misma cantidad de gente que Gesell. Villa Gesell tiene esa cantidad de gente y es un partido. Bueno. Pinamar es más chico y es un partido. No, en Lezama eran Claro. 10.000. Menos, sí. Fue poquito. Y hoy tenemos gente conocida en el gobierno o amigote, o no digo que se pueda comprar todo eso, no digo que se puede llegar a acceder, a decir, che, pues yo no me olvido nunca lo de Lezama contando la ruta de los fines de semana largo para concientizar a la gente. Sí. Sí, me acuerdo yo. Digo, hay tantas cosas que se pueden hacer. Nosotros en el 2011 tuvimos 60 días de paro en tribunales porque no nos daban bola, yo no puedo decir, aumento salarial, era condición de trabajo. Yo un día con 10 personas más me senté en Colonia, Buenos Aires. Hacían un quilombo, no sé qué era, temporada. Y sí, tenés que hacer así, si no, ya no te dan bola. Pasaban los tipos al lado mío, yo tenía el megáfono. Vos sabés lo que estás haciendo, la reputa que estás haciendo. Y bueno, Digo, Lezama hizo lo mismo. Sí. Y no es que, no te dan bola. a ver, no es que corté Colonia y Buenos Aires, estuve media horita, Claro. pero que se sepa, que se tome conciencia, que se sepa. Después fuimos a la ruta también, y en la ruta no la cortamos, pero achicamos, hicimos y tirábamos volante con la... que es lo mismo que hacía Lezama. La gente de Lezama no te cortaba la ruta, te dejaba pasar. Un carril tenés que dejar siempre para la ambulancia. Exactamente.
Exactamente. Pero vos concientizabas a la gente de la necesidad que ellos tenían de independizarse. No lo lograron. Acá creo que pasa bastante parecido. Pero bueno. Y acá con más motivos, porque son mucha más gente. Y más ahora con lo que se ha extendido en el sur de la ciudad, digamos. Creció mucho.